como Dios, nadie como Dios. El día de hoy la Iglesia nos ha preparado el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Antes de iniciar esta lección divina, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerramos nuestros ojos y llamamos al Paráclito. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, Espíritu de Dios, ven y llena nuestro corazón de tu presencia, mora en él. Ven y danos espíritu de sabiduría para poder comprender tu palabra y ponerla en práctica en nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a proceder a la lectura de la palabra de Dios, que dice así: Al desembarcar, vio un gran gentío y se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos fueron a decirle: El lugar es despoblado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y a los pueblos vecinos a comprar algo para comer. Él les respondió: Denle ustedes de comer. Replicaron: Tendríamos que comprar pan por 200 denarios para darles de comer. Les contestó: ¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver. Lo averiguaron y le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Ordenó que los hicieran recostarse en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupos de 100 y de 50. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Alzó la vista al cielo, bendijo y partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Y repartió también los pescados entre todos. Comieron todos y quedaron satisfechos. Recogieron las sobras de los panes y los pescados y llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, recordemos que los apóstoles se habían reunido con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y las enseñanzas que habían impartido. Entonces Jesús les dijo: Vengan, vamos a buscar un paraje despoblado para que podamos descansar. Y subieron a la barca y se fueron. Pero había gente ahí que al verlos partir, pues también caminaron rápido y al ver dónde se paró la barca, pues fueron allí. Jesús, cuando desembarcó, vio toda esa gente y se compadeció de ellos, porque los vio como ovejas sin pastor. Vemos pues que esa gente, al seguir a Jesús, seguro que lo conocieron de oídas, tal vez un amigo, un familiar, o escucharon por ahí de que Jesús hacía milagros, de que las palabras de Jesús les llegaba al corazón y les daba paz, los reconfortaba. Y entonces fueron a buscarlo porque creían que era un profeta. Y la palabra de Dios también dice: Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Y eso fue lo que hicieron estas personas. Y por otro lado vemos ese amor de Jesús, que ya tenía previsto pues descansar, y sin embargo
se compadeció de toda esa gente necesitada y se acercó a ellos y empezó a enseñarles muchas cosas. Cuánto amor tiene el Señor por nosotros y está dispuesto a ayudarnos. Pero Él quiere ese corazón sencillo, ese corazón abierto para que Él pueda entrar en nosotros. Luego, hay esa palabra que nos llega también al corazón, y es que Él los vio como ovejas sin pastor. ¿Y cómo es una oveja sin pastor? Una oveja sin pastor, pues es aquella que no se alimenta bien, porque ella sola tiene que buscar su alimento. Y donde encuentra algo, pues ahí come. Pero si tuviera el pastor buscaría el pasto más jugoso, más abundante, donde llevar a sus ovejas. Por otro lado, una oveja sin pastor pues se enferma y no hay quien la cure. Pero si tuviera el pastor la curaría. Una oveja sin pastor es aquella que está también expuesta, es una presa fácil para los depredadores, como por ejemplo el lobo y otros animales que la pueden robar y matar. Pero con el pastor, como quiera el pastor, pues ahuyentaría a esos depredadores. Y finalmente una oveja sin pastor, pues se pierde y no llega a su casa. Pero si tuviera el pastor, llegaría sana y salva a su casa. Porque por naturaleza, las ovejas siguen a la persona, al pastor. Y si lo vemos nosotros desde el punto de vista de cada uno, pues muchas veces nosotros estamos también mal alimentados. A pesar de haber sido bautizados, nos hemos quedado enanos espiritualmente, porque no hemos continuado el camino de aprender más cosas de nuestra fe, de escuchar la palabra, de ir a misa tal vez. Solo vamos cuando sentimos necesidad de Dios. O nos acercamos al Santísimo de igual manera cuando nos pasa algo malo, solo en esos momentos, pero no siempre. Y entonces estamos mal alimentados. Estaremos grandes físicamente, crecidos, pero espiritualmente no. Y también nos enfermamos a veces de rencor, de odio, se nos endurece el corazón y no recurrimos a nuestro Señor, porque Él es el que nos sana, Él es el que nos libera. Y también el mundo, el demonio y la carne son esos depredadores de nuestra alma, que quieren robarla y matarla eternamente. Y nosotros nos dejamos llevar por los placeres de este mundo, tal vez también por los vicios, por la pereza, por el egoísmo, por la avaricia, por la pornografía. A veces tenemos el vicio del celular, ¿no?, que nos quita tiempo para nuestra familia y que también nos roba el tiempo en nuestro trabajo, ¿no?, porque estamos ahí dándole al celular y no trabajamos, o dándole al celular y no somos capaces de darnos cuenta qué está pasando con nuestros padres, o qué problemas tiene nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos.
y no nos damos cuenta de que está minando nuestra vida, que nos está llevando a la indiferencia. Y finalmente, pues, todos tenemos necesidad de Dios, pero a veces lo buscamos de manera equivocada, en las personas, en los objetos. Cuando Él está ahí, en la oración, está también en el templo, o ir al Santísimo, o escuchar su palabra, o leerla. ¿Y qué esperamos para buscar a nuestro Señor? Solo Él es el que nos da esa palabra de vida eterna. Solo Él es el que nos da paz, nos da consuelo. Por otro lado, dice también la palabra de que se pasó el tiempo, ¿no? Mientras escuchaban al Señor, y se acercaron los discípulos y le dijeron, ya es tarde, despide a la gente, que vayan a los campos, a los pueblos vecinos a comer. Y el Señor les dice, pero ¿y ustedes por qué no les dan de comer? Pero entonces viene la respuesta de ellos que dice, tendríamos que comprar pan por 200 denarios para darles de comer. Ellos encuentran esa dificultad en lo material, pero no recuerdan de todos los milagros que hizo el Señor. Y eso nos pasa a nosotros, que también nos olvidamos de todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y no tenemos fe. Y las preocupaciones y problemas que tenemos, las enfrentamos nosotros mismos, sin pedirle ayuda. Y pues fallamos, ¿no? Qué falta de fe. Falta de fe también la de los discípulos, que sabiendo que el Señor lo hace todo, lo imposible, y no confiaron, y vieron esa traba del dinero que tal vez no tenían para poder alimentar a esas 5,000 personas. Pero el Señor les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y ellos le traen 5 panes y 2 pescados. Y el Señor entonces les dice, vayan a agrupar a la gente, que se sienten. Y la gente pues se juntó en grupos de 50, de 100. Y entonces el Señor tomó esos 5 panes y 2 peces, miró al cielo, lo bendijo y se repartió los panes y peces entre la gente y alcanzó para todos, y sobró 12 canastas de pan. Y es que el Señor no se deja ganar en generosidad. Con lo poco que tú compartas con tu prójimo, con lo poco que tú tengas y lo des, pues vas a recibir mucho más de parte de Dios. Entonces también es un llamado a compartir con el necesitado. Hay una palabra muy bonita en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 17 al 18, que se las voy a leer. Dice, si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y verdad. Y también respecto a la fe, hay una frase muy bonita del santo Alberto Hurtado, que dice, por la fe debemos ver en los pobres a Cristo, y si no lo vemos,
es porque nuestra fe es tibia y nuestro amor imperfecto. Entonces pidamos a nuestra Madre que nos haga perseverantes con Dios. Acerquémonos a nuestro Señor, perseverantes en el amor, para que dé fruto a través de la caridad. Y como dice también Santa Teresa de Calcuta, que la fe es el amor en acción, y el amor en acción es servicio. Santo día para todos.